Dios les bendiga a cada oyente del programa Proclamando a Jesucristo, también a los que escuchan a través de la plataforma en redes sociales. Quiero agradecerles a los que ya se suscribieron al canal, y los que no lo han hecho, pues siempre les hago la invitación a que lo hagan, ya que en el canal de Iglesia de Cristo, Libertando a los Cautivos, estoy proyectando cortos mensajes que lo llevan a reflexionar a uno acerca de la vida que estamos viviendo. Y los que son oyentes de Radio Nazaret, pues también les agradezco de igual manera por tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Y hoy voy a hablar de un tema muy importante que es posible que ya lo haya compartido en alguna otra ocasión, pero estoy muy convencido de que en el tiempo en el que estamos, el hombre está tan afanado que muchas veces puede llegar hasta olvidarse de lo que debe de tener en mente todo creyente. Y yo creo que esto es muy fundamental que lo comparta hoy, porque pues para mí es muy importante tener en mente de lo que vamos a hablar hoy. Oramos y luego le voy a compartir la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio, por la oportunidad de dirigirme a la audiencia, de poder pedirte que seas propicio a la necesidad de cada oyente. Todos somos necesitados de tu presencia. Algunas personas no quieren reconocer eso, que son necesitados, pero nosotros, los que ya hemos creído en Cristo, reconocemos que necesitamos depender de ti en todo momento para poder vivir victoriosos en esta vida en la que tú nos has dado el privilegio de darnos la salvación gratuitamente a través de creer en Jesucristo. Ahora solamente tenemos que estar prestos para no olvidarnos de que la venida de tu Hijo amado a recoger su iglesia es inminente. Y quiero hablar de esto, por eso te pido la gracia para que los oyentes queden satisfechos, al igual que yo he quedado al escudriñar tu palabra. Gracias, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema es lo que todo cristiano debe saber. En algún momento usted tiene que haber aprendido esto, pero muchas veces podemos pasar por alto esta gran realidad. ¿Y dónde le voy a leer? Pues le voy a leer en Hebreos. Busque la palabra en Hebreos 10, 37 al 39. Allí habla algo que es fundamental, que lo tenemos que estar constantemente recordándonos a nosotros mismos, que debemos de prepararnos, porque dice que dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Y dice: mas mi justo vivirá por la fe. Muchos piensan que cuando dice que el justo va a vivir por la fe es que tiene que estar solo dependiendo que la provisión venga de Dios. Aquí de lo que está hablando, de esta fe que está hablando aquí, es de la fe en la que hemos nosotros nacido de nuevo, en esa fe inquebrantable de que Dios nos amó primero, de esa fe en que la palabra dice que Jesús murió y resucitó para dar vida a todo aquel que en él cree. Esa fe que nos hace saber que dice la Biblia que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que tenemos que saber, que esa fe. Entonces dice que si el justo vivirá por esa fe, y si retrocediere, dice, mi alma no se complace en él. Entonces toda aquella persona que ya como que se le olvidó que el Señor viene por su iglesia y está completamente enfocado solo en lo terrenal, solo en lo material, no está agradando a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, desde el momento que usted deja esa fe en la que usted un día reconoció a Jesús como su Salvador y usted está enfocado en lo terrenal, usted no está agradando a Dios. Pero dice la palabra, pero nosotros, espero que usted sea uno de ellos,
no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Así es que tenemos que luchar en esa fe para preservar nuestra alma. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Y cuando se habla de esto, aún hay muchos cristianos que ya llegaron a caer en incredulidad, que piensan que han visto muchas generaciones que han muerto, han partido. Pero aquí mismo le voy a leer algo que casi siempre se acostumbra compartirlo en los funerales, en los momentos cuando ya una persona está muerto, para darle consuelo a la familia creyente, por supuesto, porque esta palabra es bien dura para los que no, para los que mueren sin fe y sin esperanza, y tener que estar en un funeral donde hay que predicar la palabra del Señor a dos diferentes grupos, porque hay familias que están divididas. Una parte se han convertido, otra parte no. Uno quiere que se les predique la palabra de Dios, otro quiere que se celebre una celebración pagana, puedo decirle, porque no es bíblica algunas reuniones que se practican para los funerales. Pero lo que yo quiero hacerle saber hoy a todo creyente, que debemos de estar convencidos de que el Señor no retarda en cumplir su promesa, que va a venir por su iglesia. Algunos, dice la Biblia, tienen la tardanza, piensan que o entienden que la tardanza ya es demasiado y que esto ya no. Lo que sucede, dice la palabra en 2 Pedro 3:9, lo que sucede es que el Señor es paciente, dice, para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si una persona no se arrepiente, obviamente no tendrá conversión, porque para una persona nacer de nuevo tiene que acercarse a la presencia de Dios, arrepentido de sus pecados, y convertirse a una criatura nueva. Entonces entra en ese grupo de personas los cuales están asegurados porque la sangre de Jesucristo les compró su alma. Entonces ahora, si yo le estoy hablando de la venida del Señor, porque lo que todo creyente debe de saber, le dije que es el tema, pero que la venida del Señor es inminente, eso es lo que debemos de saber. Entonces en Primera Tesalonicenses capítulo 4 habla de la venida del Señor, y yo quiero que usted tome muy en cuenta esto, porque como le digo, este es una enseñanza, un mensaje que a veces uno lo predica en una reunión donde alguien está en cuerpo presente y hay que consolar a la familia, porque es una palabra de consuelo para aquel que ha perdido un ser querido, o que físicamente podemos decir, porque decía el pastor que nosotros no perdemos a un ser querido cuando es creyente, porque sabemos dónde está. Ahora aquel que no se sabe dónde está, si está perdido, pero los creyentes sabemos a dónde van cuando mueren. Entonces, pero cuando físicamente se pierde un ser querido, muchas veces lo alentamos, muchas veces lo consolamos con esta enseñanza, con esta palabra. Pero hoy quiero que usted, que está en su pleno juicio, si es que lo está, que puede saber que la venida del Señor es para que nosotros nos preparemos. Si esta palabra se está anunciando hoy, es para prepararse, y no solamente para los creyentes, para los que no son también. Si usted no es cristiano, usted no ha nacido de nuevo, usted no ha tenido cambio en su vida y siempre ha practicado una religión pensando que por ser religioso usted se va a salvar, déjeme decirle que la Biblia misma dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque hay gente que por obras piensa que se va a salvar, y no es por obras, es por arrepentirse de los pecados y por recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador, y por vivir en una vida espiritual es que nos vamos a salvar, porque los que no están en Cristo no podrán tener salvación. Así es que la salvación es para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando se habla de la venida del Señor, aquí en Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 13, dice la palabra de la siguiente manera: pero no queremos, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no
os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Es decir, que cuando un creyente muere, uno se consuela porque sabe que va a un lugar de descanso a esperar ese glorioso momento que aquí mismo dice la palabra. ¿Qué va a pasar con esas personas que mueren? Porque si creemos, dice, que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Es decir, que aquí está hablando de los que recibieron a Jesús como su Salvador y se guardaron en obediencia a su palabra, son de los que está hablando aquí. Por lo cual, dice, os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, dice, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, que es importante que nosotros nos preparemos nuestra mente, alimentando nuestra mentalidad de que somos creyentes y que si morimos, pues tenemos reservada la salvación, tenemos asegurada la salvación, tenemos esa promesa que se va a cumplir, porque dice que falta un poquito más. Entonces, y dice el 16, pues el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Aquellos que fueron hallados preparados. ¿Y dónde lo vemos eso? Pues la palabra habla acerca de qué pasa para los que están en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Pues lo vamos a ver aquí en la palabra. Y usted puede buscar en Romanos capítulo 8, verso 1. Allí puede ver, dice, qué es lo que sucede cuando una persona está en Cristo. Porque aquí está hablando los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Y quiénes son ellos? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que murieron siendo personas espirituales y no personas carnales, porque todo creyente tiene que ser espiritual, obviamente. ¿Por qué? Porque ahora vive una vida nueva. Entonces, esta persona va a tener la gran oportunidad de resucitar primero. ¿Y para qué? Para vida eterna. Y los que van a resucitar después van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua, lo dice la Biblia. Entonces, si nosotros tenemos en mente esto, amados oyentes, que debemos de guardarnos, que debemos de procurar vivir en obediencia. Yo sé que estamos en un tiempo donde, pues aquí en este mundo está atestado de pecado, es una facilidad de pecar, pero ¿sabe qué? Cuando ya somos personas espirituales, tan pronto cometemos un pecado, el Espíritu Santo nos reprende de inmediato. De hecho, antes de pecar, el Espíritu Santo ya nos está mostrando la consecuencia si pecamos. Entonces, pero muchas veces por la ocupación, como le digo, uno pasa tan ocupado en lo material que está más presto a obedecer a la carne que al espíritu, y ahí es donde pecamos. Pero como ya somos creyentes, de inmediato le empezamos a decir, Señor, perdóname, no quise cometer este error, este pecado, perdóname y perdóname. Entonces, si usted empieza a relacionarse de esa manera con Dios, ya usted va a hacer un estilo de vida, ya no va a estar hoy pecando, arrepintiéndose, ya se va a hacer un estilo de vida donde usted ya no le va a hacer falta pecar porque está bien fortalecido, está nutrido espiritualmente. Entonces dice la palabra, nosotros los que estemos vivos, escuche bien, por eso es que es importante que cuando yo le dije que el tema es lo que todo creyente debe de saber, es que usted debe de saber que puede ser que la venida del Señor suceda cuando usted y yo estemos vivos. O puede ser que usted esté vivo y yo esté muerto, o yo esté muerto y usted esté vivo. No sabemos en qué momento el Señor vendrá, pero si tenemos en mente que debemos de guardarnos, nosotros debemos, dice la palabra, que los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Mire qué privilegio, donde se puede encontrar usted con su ser querido, o donde se puede encontrar conmigo algún ser querido cuando si yo he partido a la eternidad estando en Cristo, si estando en obediencia, los
parientes cercanos o todo aquel que va a ser transformado será encontrado en el aire. Y dice que miren las nubes. Seremos juntamente arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortados unos con otros, con estas palabras. Entonces, amados oyentes, yo quiero con todo mi corazón decirle hoy que tenemos que hoy más que nunca tener en mente esto, que por más que nos afanemos, no debemos de olvidarnos que el que ha de venir vendrá, que el Señor no retarda su promesa, que el Señor está dando oportunidad. Dice que el día de ayer tuve el privilegio de ver una familia que estaban pidiendo oración porque tienen necesidad. Hay una necesidad y yo les digo, ¿sabe qué? Hace unos pocos días yo estaba orando acá en el templo y estaba orando por la silla. Le digo, Señor, trae las familias que necesitan ser restauradas. Y vi una familia de 5 personas, 5 integrantes de una preciosa familia con una necesidad apremiante de buscar del Señor. Y le digo yo, no han podido elegir otro lugar mejor que este, porque aquí es un lugar de restauración. Le llamamos nosotros la cueva de Adulán, porque es un lugar donde vienen los endeudados, los emproblemados, así como aquellos que le llegaron a David a la cueva de Adulán. Entonces este es un lugar de restauración. Entonces toda iglesia debe de ser un lugar de restauración, un lugar donde las familias estén siendo restauradas, estén siendo enseñadas a que se preparen para la venida del Señor, que debemos de estar ya desenfocándonos de tanto en lo material. Bueno, siempre enfocados, pero no tanto así como para olvidarnos que debemos de guardarnos, porque hay gente que está portándose tan mal que ya se le olvidó que el que ha de venir vendrá. Porque la conducta lo dice, se portan tan mal en los trabajos, en diferentes lugares. Fíjese que yo tuve una experiencia hace como 2 noches, le contaba a mi esposa que tuve una experiencia impactante. Yo entré a un restaurante a recibir una comida para irla a entregar. Y cuando yo salgo del restaurante, estaban 2 hombres en la puerta y yo no lo vi que estaban en la puerta. Y uno de ellos estaba justo pegado a la puerta. Y cuando yo la empujé hacia afuera la puerta, le pegué en la cabeza con la puerta. Y uno de ellos se me lanzó. Pero le aseguro que si hubiera tenido un puñal, facilito me hubiese matado, porque me agarró así desprevenido. Y me dice, ¿por qué no avisaste y golpeaste a mi amigo? Le digo, cálmate, varón, yo no lo vi. Yo voy de adentro hacia afuera y yo no vi que ustedes estaban ahí. ¿Y para qué se ponen ahí? Mire que la gente está entrando, está saliendo, ustedes no deben estar ahí. Pero se me abalanzó aquel hombre. Y yo le dije a mi esposa, fue algo impresionante que yo no sentí como aflicción, no sentí miedo, a pesar de que aquel hombre se me abalanzó tan tremendo que me puso así, mire, la cara de él en mi cara y con el puño así para darme. Yo solo le emboqué mi mano así, le digo, tranquilízate, varón. Entonces vi una experiencia impresionante. Entonces uno puede estar, se imagina, ese borracho hubiera tenido un puñal ahí, me hubiera matado fácilmente y ya no más aquí en la tierra. Entonces uno tiene que estar constantemente seguro de que en cualquier momento nos podemos ir a la eternidad. Hace poquito también, no sé si les compartí, hace poco, un accidente impactante, que había minutitos que yo había pasado por el lugar y otra persona venía saliendo de un restaurante y le pasó un carro encima y la mató. Una trabajadora de un restaurante muy conocido, que de hecho yo trabajé algunos años en ese restaurante, y una de las empleadas de ese restaurante murió como a las 2 de la mañana. Entonces la muerte está tan así que es llevándose a la gente. Entonces debemos de estar conscientes, amados oyentes, de que el Señor está a la puerta, su venida está a la puerta. Hace más de 2000 años que el Señor Jesús se fue a preparar morada para todo aquel que cree en Él. Hay un lugar en una morada eterna para usted y para mí. Pero allá si nosotros no nos queremos preparar, porque ese es opcional. El Señor no le dobla el brazo a nadie para que... Él está buscando al pecador a que se arrepienta. Por eso dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. Entonces Dios lo está eligiendo a usted para que venga a vivir una vida en Cristo, y cuando le llegue el momento de partir, ya sea que si usted está vivo cuando el Señor venga, ya vimos que aquí dice que usted será arrebatado en las nubes para ser transformado. Y eso es precioso. ¿Por qué? Porque es una experiencia que va a vivir en carne propia la persona estando vivo. Y los que han muerto en Cristo deben de estar seguros. Yo siempre le he dicho que he ido a los hospitales a orar por los enfermos, y he visto cuántos creyentes están en un lugar de espera nada más para morirse, porque ya no tienen la oportunidad de vivir más, porque ya Dios determinó que se los lleva y se los lleva. Y he visto la diferencia de un creyente que está a cuenta con Dios y uno que es creyente que no ha estado viviendo una vida espiritual, ha vivido una vida desordenada. Y he visto también aquel que completamente no es creyente. Entonces es tremendo la diferencia. Aquel que es creyente y ha vivido en Cristo está feliz porque dice que se va a gozar ya, que ya quiere partir. De hecho, a mí me han pedido de por favor personas que están ya con sus órganos completamente todos dañados, que ya no tienen vida, pero no se pueden morir. Y me han pedido que vaya al hospital a orar por ellos. Y yo les he dicho, bueno, ¿qué quiere? ¿Que Dios le ponga los órganos de nuevo? ¿O por qué quiere que ore? No, dice, yo quiero que ore para irme, porque yo ya quiero ir a gozar en el Señor. Ya siento que mi tiempo llegó aquí a la tierra, yo me siento preparado, yo quiero irme, pero no sé qué pasa. Entonces oramos con la sabiduría que Dios da. Mire, a los pocos minutos, impactados los médicos, la persona ha partido a la eternidad. Pero hay otros que están clamando, que quieren vivir más, a pesar de que se sabe que ya llegó su tiempo, no se quieren ir. ¿Por qué? Porque se les hace tan difícil echarle un vistazo a su pasado y quisieran ordenar su vida, quisieran preparar, hacer lo que nunca quisieron hacer. Hay otros que dicen, bueno, yo quiero pedirle perdón al Señor porque me equivoqué, me desvié, entonces aprovechan. Pero es tremendo ver grupos de personas, unos deseando ya irse a la eternidad, otros que no quieren morirse porque no se han preparado, porque hicieron cosas que quisieran tener tiempo para arreglarlas y ya no pueden. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora, amado oyente? Prepararse, si usted todavía es consciente de que no ha recibido la salvación a través de creer en Jesucristo, ¿por qué no lo hace ahorita, antes de que usted llegue a estar en un hospital ahí esperando morirse, quizá por consecuencia del pecado? ¿Por qué no ordenarse hoy? Porque también he visto personas que se les ha visto buen testimonio, pero dentro de su alma quizás hay áreas que no han sido restauradas todavía. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, que no quieren poner a cuenta, no quieren poner en evidencia que hay una necesidad, y por el orgullo mismo a veces el hombre no quiere reconocer que es necesitado de Dios. Por eso yo siempre digo, debemos de reconocer que somos necesitados del favor de Dios todos los días. Por eso yo, una de las oraciones que siempre le digo al Señor es: ayúdame a descubrir en mí si hay alguna área que no está ordenada. Yo te pido que me la reveles, porque yo sí quiero estar a cuenta. El día que yo me vaya a la eternidad quiero estar a cuenta. Yo no quiero estar esperando allí que me perdones para poderme morir. No, yo no quiero eso. Yo quiero estar ahorita preparado. Ese es el anhelo de mi corazón. Y por eso yo quiero invitar a cada oyente, como casi siempre lo digo, examinémonos. Este es un mensaje para que yo también me pueda examinar, y que también debo de reconocer que la venida del Señor es inminente, que yo debo de prepararme para ello. Ya dejemos de estar jugando al evangelio, haciendo creer a otros que ser creyente solamente es decir yo soy cristiano, yo solamente porque voy al culto lunes, viernes, sábado, domingo. No, no es por eso, es por tener una relación con Dios. Claro, es precioso congregarse, es precioso ir a una reunión donde están los santos, pues la Biblia lo recomienda, que no hay que dejarse de congregar como algunos lo tienen por costumbre, pero lo más esencial es tener una relación con Dios donde quiera que usted esté, que se vea y se manifieste que usted es una persona que está seguro de que la venida del Señor es inminente, y que Él no retarda esa promesa que un día dejó, que Él iba a preparar morada allá,
un lugar en las moradas que el Padre tiene en la eternidad. Entonces yo quiero invitar a la reflexión en este día a aquellos que sientan la necesidad de recibir a Jesús como su Salvador. ¿Cómo hacerlo? Solamente decirle: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz del Calvario para darme vida. Hoy te recibo como el único y suficiente Salvador. Si usted le dice de esa manera, para usted, amigo, hay salvación. Entonces será de esas personas como los que no tienen esperanza. Ya no será de ese grupo de los que no tienen esperanza, porque usted ha creído en Cristo y de ahora en adelante se convierte en nueva criatura y empiece a capacitarse a la luz de la palabra, y usted verá los años que le restan vivir, los vivirá diferente. Usted va a vivir una vida completamente diferente. Entonces usted debe de alentarse con esas palabras que un día usted, si se le ha muerto un ser querido, usted lo va a ver, porque usted se va a encontrar en las nubes con él si es que su familiar partió a la eternidad con Cristo y usted está en Cristo. Usted va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, porque cuando el Señor vendrá, como dice aquí, con voz de mando y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo dice que resucitarán primero. Esto es glorioso, prepararse para eso. Entonces yo quiero decirle que si usted tomó la decisión hoy, háganoslo saber para seguir orando por usted, para recomendarle una iglesia cristocéntrica. ¿Qué quiero decir iglesia cristocéntrica? Donde se enseña la doctrina de Cristo, no la doctrina de hombres, sino la doctrina de Cristo, donde se está dando la palabra de Dios no adulterada para que por ella usted pueda crecer para salvación. Así es que es importante eso, saber en qué iglesia usted se puede congregar. Recuérdese que esto es muy importante. También usted, estimado hermano, si se había desanimado y estaba viviendo como que si ya el Señor no viene, prepárese. Ahora que uno debe de saber que debemos de trabajar como si el Señor va a venir en 100 años, estudiar como si el Señor va a venir en 1000 años o qué sé yo. Pero comportarnos como que si este es el último día. Este es el último día que tenemos de vivir. Así debemos de comportarnos. Vivir como si vamos a trabajar, ponerse metas, proyectarse, porque déjeme decirle que hay personas que no quieren estudiar porque dicen: no, el Señor ya viene, ¿para qué? No quieren trabajar, no quieren proyectarse porque el Señor ya viene, ¿para qué? No, debemos de trabajar, proyectarnos, prepararnos como si el Señor va a venir en 1000 años, pero vivir como que si este es el último día que yo voy a vivir. Es decir, la conducta tiene que ser responsable de que tenemos un alma que Dios quiere salvar, y por eso debemos de conducirnos de la mejor manera para que podamos no ser encontrados sin estar en Cristo, porque los que tienen condenación son los que no están en Cristo. Pero si usted está en Cristo y es encontrado el día que el Señor venga o la muerte lo sorprenda, usted un día tendrá esa resurrección para vida eterna. Y de lo contrario, déjeme decirle, y perdóneme que le tenga que decir, si usted se va sin Cristo, sin fe y sin esperanza, para usted no hay oportunidad después de la muerte. Eso tiene que saberlo usted desde ahorita, porque el día de mañana usted se va a recordar. Si usted muere y es un fiel oyente de los programas que se dan en estos medios, usted va a ser consciente el día de mañana que no aprovechó la oportunidad, pero será demasiado tarde. Por eso es importante aprovechar. Y usted, estimado hermano, como le vuelvo a repetir, si se descuidó, puso la mirada más en lo material que en lo espiritual, solo pídale perdón al Señor y comience de nuevo. Dígale al Señor que quiere volver al primer amor, porque cuando hemos creído en Cristo nos viene gozo, ¿sabe? Esa es la señal que una persona siente si lo ha hecho de verdad. El aceptar a Jesús como su Salvador, si lo ha hecho de verdad, usted siente un gozo, siente una alegría que usted quiere compartirle a todo el mundo, quiere que otros vengan a esa vida que usted ha comenzado a experimentar. Esa es la diferencia. Cuando una persona no lo ha hecho de corazón, no siente nada, no siente nada. Entonces usted debe saber si ha sentido ese gozo
y se lo ha perdido, dígale al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, así como le decía David cuando había pecado. Padre, en el nombre de Jesús, yo dejo este tiempo a la reflexión a cada oyente para que ellos sean conscientes si hoy han aceptado a Jesús como su Salvador o se han puesto a cuentas contigo a través de una reconciliación. Bendice a cada oyente en el nombre de Jesús. Amén y amén.